40 años han pasado desde el estreno de esta inesperada saga, o mejor dicho, la más prolífera y exitosa franquicia de la cultura anime japonesa. Y precisamente celebrando estos 40 años junto al final de esta década, les traigo el especial más completo y exclusivo de Gundam. En un principio intenté crear un top 20 con las mejores sagas de la franquicia Gundam en estos 40 años, pero llegué a la conclusión de que se quedaría muy corto, se quedaría como otra lista más del montón del enorme espectro de internet. Así que decidí analizar la franquicia desde otros puntos de vista, aún más importantes, que influenciaron y crearon este enorme concepto. Así que para sacar lo mejor de esta saga, vamos a analizar varios contextos de esta obra, como por ejemplo la visión del autor y el estado del arte y la cultura, sacando 3 agrupaciones inéditas que perfectamente se merecen esta longeva franquicia del intrínseco mundo de la ciencia ficción mecánica y cultura otaku. Pero primero hay que hablar del contexto de una forma muy efectiva, para evitar cualquier cabida a posible desinformación y malinterpretación. Para el año 1979, Sunrise, de la mano de Yoshiyuki Tomino, lanzaron al aire Mobile Suit Gundam, influenciados enormemente por Space Battleship Yamato. Yamato, así de simple, era la obra más revolucionaria. De hecho, todavía sigue siendo la obra más revolucionaria de todos los tiempos en la historia de la animación japonesa. Pero detrás de esta space opera se encuentra un macrocontexto aún más grande y una enorme influencia de Occidente. Es un hecho que la animación japonesa está influenciada en ideas de Occidente, especialmente de América, y precisamente es Marvel Comics que estaría causando esta revolución tanto en Oriente y Occidente, tratando de mostrar el realismo y la cotidianidad a la que se podían ver enfrentados los superhéroes, creando una visión más humana y compatible con el espectador actual de época, y al mismo tiempo creando una gran identificación con el espectador, usando como eje central el drama. Esto revolucionó completamente la industria del cómic americano. Gracias a esta nueva tendencia de Marvel Comics, inevitablemente terminaría impactando a Japón con la emblemática Space Battleship Yamato, donde los protagonistas no eran los típicos superhéroes que hablaban de heroísmo y frases trilladas. Básicamente era un grupo de civiles, de seres humanos abandonados a la deriva del espacio y corriendo en contra del tiempo con el único objetivo de salvar su moribundo planeta natal. Y en Japón, por primera vez el anime dejaba el nicho de los preadolescentes y lograba llegar a diferentes públicos, donde por primera vez destacó de sobremanera el público femenino universitario, los universitarios posicionándose como una space opera dramática, como una nueva vertiente del realismo de la industria anime. En paralelo se desarrolla el maravilloso universo del majestuoso Leiji Matsumoto, que de forma surrealista planteaba diferentes formas de destinos distópicos para la humanidad, enriqueciendo la enorme escena y el contexto de las space operas y la ciencia ficción espacial. Todo este contexto, toda esta enorme influencia enriquecería enormemente a Yoshiyuki Tomino, que junto con el estudio Sunrise lanzarían la inmortal Mobile Suit Gundam del 79, pero con un pequeño cambio que se contraponía a otra enorme industria y cultura japonesa. ¿Y cuál fue? Básicamente era incluir el realismo de la estética space opera en el saturado mundo de los superrobots. Eso es prácticamente como metérsele con la religión a los japoneses, algo abominable e imperdonable para el patriarcal y cerrada cultura japonesa. Como era de esperarse, Mobile Suit Gundam se convertiría en un fracaso monumental al intentar ir en contra de la corriente super robot de la época, y quizás su efecto más nocivo fue intentar emular la ejecución de capítulos repetitivos para un entorno autoconclusivo. La historia realmente no era autoconclusiva, y precisamente contraponiéndose a esta tendencia super robot, lamentablemente la serie tuvo que ser cancelada. Ahora miremos un poco la visión del autor. Tomino, quien se negaba a abandonar la senda de la innovación, decide crear Space Runway Ideon, sin abandonar la estética de la space opera y el drama en exceso. Así crearía una obra aún más parecida al Super Robot, que lamentablemente también sería infravalorada. Pero esta fue más grande, de hecho fue su más grande obra, me refiero a Ideon, y a su enorme aporte hacia la evolución sombría de los protagonistas, las conexiones y relaciones humanas y el concepto de colectividad de conciencias, concepto que quedaría plasmado en sus posteriores películas, a las cuales Neon Genesis Evangelion le hace un homenaje en calidad de sucesor espiritual con sus 2 películas de los 90. Pues bien, mientras tanto Tomino seguía trabajando en proyectos como Sentou Mecha Chanbangel, en la cual ahonda un poco más en la tragedia y el drama de chicos en la guerra,
También con Aure Battle Danbain, que también se puede proponer como el primer isekai de inserción, incluso isekai de inserción de robots en mundos mágicos, donde camuflaba a los niños envueltos en la guerra por seres fantásticos bizarramente sexualizados, un poco y profanados por sus maníacas perversiones utilizando niños en la guerra, que para este fin es lo mismo. Como se puede ver, el autor, me refiero a Tomino, estaba un poco trastocado con sus parafilias y traumas personales y al mismo tiempo intentando innovar en una cultura muy cerrada. Cualquiera podría pensar que la carrera de Tomino finalizando los 70 e iniciando los 80 fue plagada de fracasos, y en cierta forma sí, pero irónicamente fue el fantástico diseño del primer diseñador mecánico, Kunio Okawara, que abriría una puerta a la revancha de esta infame franquicia, y gracias al fantástico diseño mecha de Okawara, más la venta de derechos de autor por parte de Sunrise a Bandai, se crearía una fructífera y poderosa industria de juguetería y de modelos a escala, ya que definitivamente estos diseños mecánicos eran hermosos, maravillosos, apetecidos por niños, adultos, coleccionistas y la naciente cultura otaku japonesa. Precisamente aquellos que le habían cerrado la puerta se la abren a través de la venta de juguetería y modelos a escala, volviéndose un artículo increíblemente popular, arraigándose cada vez más a la cultura otaku y a la cultura japonesa de las nuevas generaciones que la consumían. Y aquí nace la genialidad comercial más grande de la franquicia de Mobile Suit Gundam del 79. Se les ocurre reeditarlas en 3 películas de formato cine, haciendo un rediseño de personajes, de mechas y creándole un contexto, mejor dicho, refactorizan la historia, uniéndolo en 3 vértices muy importantes de la serie. 3 vértices que hacen maravillosas estas películas, que fueron lanzadas en formato de cine y reestrenadas en todo Japón. Ya no era una simple pelea entre el desconocido que venía a contradecir la enorme cultura del super robot, ahora era una enorme maquinaria comercial que se había apropiado de los medios masivos y había hecho explotar una nueva fuente de saturación en el mundo mecha. Ahora nacía la nueva tendencia del Real Robot. Macross para esa época la rompía por los cielos y se convertiría en la saga más popular en Japón, y básicamente hasta el momento se había convertido en el más grande anime de la historia, todo gracias a su nueva explosión multicultural japonesa que trajo enorme competencia en el ámbito audiovisual y unas nuevas técnicas de animación, e inevitablemente esto llegaría al poderoso lanzamiento de Mobile Suit Z Gundam. Potencializando la tendencia de la época, se convertiría en el más grande clásico Gundam venerado por el culto y la industria del momento. Esta vez habían aprendido la lección y se basaron en la enorme potencia que le daría la calidad audiovisual, convirtiéndose en lo más apoteósico de esta franquicia y volviendo a mover la clásica fórmula Gundam y fanservice increíblemente robusta, que consistía en crear una fórmula, posicionarla, repetirla una y otra vez y robustecerla con fanservice y animación de excelente calidad. Después de este contexto vamos a subdividir la franquicia Gundam basándonos en las 20 mejores obras de todos los tiempos, y básicamente estas definiciones pueden ser 3 o 4 más un extra. Primero vamos a hablar de las sagas fanserviceras. Básicamente son aquellos animes que supieron mantener una fórmula y le aplicaron algún contexto original para robustecerlas, así como hizo Z Gundam en su época. Luego, sagas para el olvido, aquellas sagas que terminaron traicionando el concepto o fórmula y simplemente son unos despropósitos y que no vale la pena recomendar. Y 3, las sagas exquisitas, aquellas sagas Gundam que dejaron de seguir las fórmulas haciéndolas brillar de una forma inesperada, que son demasiado originales para ser catalogadas como parte de esta franquicia. Y por último, cómo empezar a ver Gundam sin morir en el intento, una breve guía que realmente te dice lo que tienes que saber sin necesidad de caer en toda esa basura desinformativa de internet. Así que comencemos. Primero vamos a hablar de aquellas sagas Gundam para el olvido, que básicamente no debieron haber existido y que intentaron remar en contra de la corriente, obteniendo resultados peor, incluso traicionando su filosofía. Empecemos con Victory Gundam. Fue el regreso de Yoshiyuki Tomino a la década de los 90, quizás con su peor fracaso de franquicia, y este suceso confirmaría que ya era hora de abandonar esta franquicia, de retirarse, de pensionarse y dejársela a los nuevos talentos. Básicamente su peor error fue volver a retomar su maníaca perversa y oscura fijación hacia los menores, sus finales trágicos y el típico mátalos a todos de Tomino, obteniendo un resultado muy patético para tan gloriosa franquicia que ya había presentado en la década anterior. Continuando con el sello del enorme fracaso Gundam en los 90, y precisamente, y para terminar de rematar, Sunrise lanzaría la cagada enorme de G-Gundam. Claro, tuvo alguna acogida en Japón, pero eran los 90, y para tratar de obtener beneficios la franquicia trató de atarla al concepto de chicos mágicos de los 90, traicionando el concepto en general, volviéndose una serie super robot. Quizás sea la forma más patética de vender la franquicia por un poco de popularidad en esta década. Agreguemos 2 sagas más para el olvido.
Gundam del 83 y Turn A Gundam, ya que ambas sagas eran innecesarias. Intentaron volver a sus orígenes, como en el caso de Turn A Gundam, y por otro lado desesperadamente retoman Universal Century con la historia que intentaba reconectar Gundam del 79 y Z Gundam de una forma muy desabrida, a excepción del capítulo final, donde de forma magistral plantean la creación de los titanes, y me refiero a Gundam Stardust, que también es conocida como Gundam del 83. Adicionalmente, para el olvido tenemos que incluir esos dos intentos de saga de fanservice, que quizás por un lado funcionaron, pero por otro lado fueron un fracaso totalmente, esperado e inesperado. Son las sagas de Gundam Seed y Gundam Seed Destiny. No se puede negar que el concepto fue muy revolucionario, sus capítulos principales fueron un boom, pero lamentablemente se viene cayendo, especialmente su segunda temporada, intentando mantener una fórmula, pero lamentablemente la construcción y la ejecución es muy pobre, tomando elementos muy trillados de la franquicia sin aportar nada nuevo, sin tener nada de originalidad en la ejecución, siendo simplemente un wannabe de las sagas más famosas de la década anterior. A esta colección de sagas para el olvido vamos a agregar Gundam Wing Endless Waltz, que básicamente fue una selección de OVAs muy mal ejecutadas, con un concepto que no se supo estructurar, que básicamente estas tres entregas se convirtieron en un bodrio que nunca debió haber existido, o al menos se debió haber ejecutado de otra forma muy diferente, ya que intentaron retomar algunos conceptos de Z Gundam, haciendo un énfasis en el caso de Minerva Sabi, de Z Gundam, pero con otro nombre y en otro universo, en otro contexto, de facciones de colonia, y un nuevo intento de repetir los argumentos trillados de la segunda saga, me refiero a Z Gundam, o sea, intentan hacer la heroica que tampoco les funciona, haciendo un total declive y despropósito para el contexto en general. Y por último dejo estas tres obras en el limbo, que no son para olvidar, pero que también se les puede dar una oportunidad, y me refiero a Gundam Thunderbolt y X Gundam. Por una parte, X Gundam en un principio resulta ser una serie muy atractiva, casi que una fuera de serie, donde se enfocan en el realismo y la cotidianidad de los personajes, que es capaz de dar giros para crear microsagas manteniéndose siempre vigente, aunque las últimas sagas empiezan a tener un poco de decaimiento. Gundam Thunderbolt, por el enorme drama militar en función de los protagonistas y el entorno crudo que intenta proyectar con la obra, poder llegar a ser un poco recomendable, pero ya eso es cuestión de ustedes si deciden darle una oportunidad a estos animes.